Europa es una región que ha vivido innumerables guerras y que supuestamente inventó la diplomacia moderna. Sin embargo, han persistido en la fantasía de que pueden perder en el campo de batalla y aún obtener resultados favorables. Este mismo error se ha repetido en otras regiones, desgraciadamente, en otras regiones que son eh, desgarradas por la guerra. Medio Oriente, yo creo que un ejemplo bastante claro, aunque los conflictos allí tienen su propia dinámica, yo creo que el patrón es bastante similar y se repite frecuentemente. Cuanto más se prolongan las guerras, más desventajosos se vuelven los términos para conseguir la paz, para ambos bandos, no solamente para un bando. En el centro de todo está la crisis palestina cuando nos dirigimos hacia Medio Oriente. El verdadero epicentro del conflicto es Palestina. No hay victoria posible, solo derrota sucesiva. Los israelíes lo han intentado en diferentes ocasiones y siempre han tenido el mismo resultado. Y entonces, ¿qué le hace pensar a los israelíes que una próxima ofensiva en Palestina va a tener un resultado diferente? En Occidente, la conversación sobre Israel y su guerra es incluso más racional que lo que está sucediendo en Ucrania. En Estados Unidos y Europa, la narrativa está completamente desconectada de la realidad y ese es un problema catastrófico, debo decirle, lo que lleva a conclusiones políticas que son absurdas, totalmente sin sentido, pues, decisiones políticas irracionales. Pero volviendo a Ucrania, hay algo muy crucial que debemos entender, porque para Rusia este conflicto no es simplemente un conflicto sobre Ucrania, forma parte de un reajuste más amplio, más complejo de seguridad europea. Hay múltiples puntos críticos más allá de Ucrania. El Ártico, por ejemplo, es un punto crítico, el Báltico, el Mar Negro, entre otros puntos que son puntos de inflexión. Todos ellos son potenciales frentes de conflictos en el futuro y mientras Occidente siga negándose a aceptar la nueva realidad geopolítica, yo creo que lamentablemente seguirá perdiendo su influencia y su capacidad de negociación. La pregunta no es si habrá paz, pero será una paz dictada por la realidad y no simplemente por las ilusiones que no hemos creado acá en Occidente. Sería muy bueno si pudiéramos, por así decirlo, establecer algún tipo de arquitectura de seguridad amplia que cubriría al menos Europa del Este para que no haya problemas en esa área una vez que termine este conflicto que tenemos en Ucrania. Los rusos están insistiendo en este punto, pero si lo hacen, este conflicto en Rusia, en Ucrania, perdón, tomará aún más tiempo para llegar a un acuerdo significativo. Creo que esa sería en realidad la mejor opción porque un acuerdo de seguridad europeo que se enfoque en beneficio positivo es lo que necesariamente necesitamos para todos. Todos podrían beneficiarse realmente si se abordara la raíz de la guerra y del conflicto que ha emergido como a raíz de ella. De lo contrario, otros conflictos latentes seguirán esperando el momento perfecto para estallar. Es como una pólvora que simplemente espera una chispa para estallar. Me sorprende cómo han cambiado los paneles con el tiempo. Recordando un poco algunas historias que he leído a principios de los 90 cuando Estados Unidos comenzó a insinuar o más bien a mediar a mediados de esa década la posibilidad de un sistema de seguridad diferente. La idea era simplemente evitar un esquema divisivo. Se hablaba en gran medida de una seguridad indivisible donde nadie quedara incluido. Sin embargo, los estadounidenses pronto empezaron a plantear otras alternativas y simplemente eh, ampliaron la OTAN, porque esa fue la pregunta que ellos se plantearon, como qué pasaría si nosotros seguimos ampliando la OTAN, considerando que los rusos no están en una posición de decirnos qué hacer. En otras palabras, se plantearon formar un sistema hegemónico donde las preocupaciones de Rusia eran irrelevantes, porque en su visión Moscú estaba demasiado débil y demasiado ocupada y Washington demasiado poderoso. Así que se esforzaron en crear un sistema de seguridad donde solo
le beneficiaba a ellos. Así que garantizarían su seguridad a costa de la seguridad de Rusia. En aquel entonces algunos europeos, especialmente los franceses, expresaron dudas sobre si era una buena idea o no seguir con estas iniciativas. Hoy, sin embargo, no pueden imaginar otro escenario diferente a este. Ahora la narrativa ha cambiado radicalmente. Vivir bajo el hegemón es la única solución posible en toda Europa, pero a medida que este modelo de seguridad se desmorona como consecuencia de la guerra que tenemos en Ucrania, debe ser reemplazado por algo nuevo, porque no puede vivir Europa en términos si no existe una arquitectura de seguridad viable. Si Europa sigue basando su seguridad e ignorar las preocupaciones de sus adversarios, la situación solamente va a empeorar. Tomemos como ejemplo el Ártico. Están pivotando en esa dirección sin considerar la reacción rusa, y eso es una provocación bastante agresiva que los europeos están haciendo contra los rusos. Y más alarmante aún, algunos países de Europa del Este han llegado a sugerir la posibilidad de detener los barcos rusos en el mar Báltico. Esto es una locura, debo decirlo, un acto de guerra. Si se atreven a hacerlo, Rusia no tendrá más opción que responder rotundamente. No pueden permitirse que les bloqueen el acceso marítimo sin proveer una reacción alguna. Es una idea completamente absurda, es algo totalmente descabellado. Por eso es crucial encontrar un enfoque distinto, pero también aceptar que esta guerra no es solo sobre Ucrania, es el colapso del modelo hegemónico de seguridad europeo que ya no tiene futuro. Es fundamental, por lo tanto, plantearse la nueva arquitectura de seguridad europea. Alguien tendrá que llenar ese vacío, sobre todo si los estadounidenses deciden finalmente retirarse de Europa. Y, y en el interés de Europa es fundamental que Washington y Moscú encuentren un punto común para manejar los conflictos, o al menos para apaciguar sus diferencias. Si no lo hacen, yo creo que los europeos se van a acercar a otra catástrofe como la que tenemos en Ucrania. Es lo mejor para todos, y yo creo que lo más curioso es que no es tan difícil. Lo extraño es cuánta gente en toda Europa, aquellos políticos que tienen el poder de tomar decisiones, se oponen a ello. Si miramos un poquito atrás, los franceses tenían muchas dudas en los años 90 sobre el dominio estadounidense en el continente. Ahora prefieren ese sistema hegemónico antes que enfrentar la alternativa, una Europa sin el respaldo de los Estados Unidos, una Europa libre e independiente. En aquel entonces la presencia estadounidense estaba garantizada y existía una posibilidad real de que, se retiren. Y eso simplemente aterrorizaba a los europeos. Entonces, ¿qué pasaría si los estadounidenses finalmente deciden abandonar Europa? Lo hemos analizado en este canal en diferentes programas. Yo creo que Rusia es un problema para Europa desde un punto de vista europeo, pero también debemos entender que Europa enfrenta sus propios problemas, enfrenta sus propias tensiones internas. Sin el paraguas estadounidense podría resurgir viejas rivalidades, y si los alemanes llegan a un acuerdo con los rusos, como es posible que lo hagan, ¿qué pasaría con Francia? ¿Se puede entender por qué los franceses ahora son mucho más intransigentes en la defensa del sistema actual? En los años 90 eran un poquito más flexibles, pero ahora con la posibilidad de que los Estados Unidos se retiren en los próximos años o incluso en una década, se ve mucho más urgente construir una nueva arquitectura de seguridad. Sin ella, Europa, yo creo que corre riesgo de repetir la misma crisis actual, y sin embargo, en lugar de enfocarse en esos problemas y buscar una solución viable, la diplomacia europea parece estar completamente distraída. Mientras tanto, tenemos a figuras como Keir Starmer llamando a Zelensky para decirle que la incorporación de Ucrania a la OTAN es un proceso irreversible, algo totalmente absurdo, debo admitirle. Quiero señalar un par de puntos antes de culminar este programa. Primero, cuando terminó la Guerra Fría y los soviéticos se retiraban de Europa, especialmente de Europa del Este, ellos
en realidad querían que los Estados Unidos se quedaran en Europa. Lo veían como un pacificador y consideraban la presencia de los Estados Unidos esencial porque Alemania seguía siendo Alemania a pesar de todo, a pesar de que había perdido la guerra. Eso le tranquilizaba un poco a los rusos que Berlín estuviera integrada en una alianza bajo liderazgo estadounidense. En los años 90 sonaba una frase que se repetía con diferentes pudores en toda Europa, como expandirse o morirse. Esta frase era para referirse a la OTAN. La idea que la OTAN merecía expandirse para sobrevivir, yo creo que era algo totalmente absurdo. Ellos decían que si la OTAN no crecía, terminaría por desvanecerse, pero lo que ha ocurrido es aún mucho más paradójico. La OTAN se expande y muere al mismo tiempo. La primera expansión de la OTAN llegó en el año 1999 con la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa. Luego, en 2004, vimos otra ola de expansión con los estados bálticos. En aquel entonces incluían a Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Bulgaria. Hasta ese punto todo parecía relativamente manejable, o por qué no decirlo perfecto desde un punto de vista occidental, incluso es para los rusos, pero la decisión llegó en abril en el año 2008. Yo creo que allí fue donde se tomó la decisión más fatal para la OTAN, porque si la OTAN se hubiera detenido después de la expansión de 2004 y se hubiera enfocado en trabajar en construir una relación de seguridad significativa con Rusia, yo creo que el escenario que vivimos hoy en día sería completamente diferente. Yo creo que la cantidad de territorio fuera del paraguas de la OTAN en aquel momento ya era muy mínima, por lo tanto yo no considero que había necesidad de seguir expandiendo la OTAN hasta la frontera rusa. Y sinceramente yo creo que ese es el hecho. Creo que hoy tendríamos una Europa del Este con mucho más estabilidad porque digámoslo, claro, los rusos en aquel entonces no tenían ni la intención ni la capacidad para invadir a Ucrania o el este de Europa. En aquel momento Rusia estaba enfocada en resolver sus propios problemas, su seguridad era, digamos, otra prioridad, ordenar sus propias casas. Y pese a la imagen que se proyecta acá en Occidente, Putin nunca ha sido tan agresivo como lo describimos acá en Occidente. De hecho, dentro de Rusia, su crítico más crítico lo acusan de lo contrario, de no ser lo suficientemente duro con esta guerra que tenemos en Ucrania. Pero eso, debo decirle, muy importante e insisto otra vez. Si aquella decisión de la OTAN que se tomó en el 2008 de incorporar a Ucrania a la OTAN, yo creo que no estaríamos en la situación catastrófica en la que estamos en este momento. Y cuando digo catastrófica, lo digo sobre todo desde la perspectiva de Ucrania. Ahora, si dependiera únicamente de los rusos, ellos seguirán prefiriéndose a la presencia estadounidense en Europa como una forma alternativa, una forma viable, ¿por qué no decirlo de esa forma, de tener a Europa controlada? Porque yo creo que existen hoy en día paradójicamente las mismas razones que existieron en los años 90. No quiere una Europa descontrolada y fracturada. Lo que buscan es estabilidad en su frontera, especialmente en las fronteras occidentales. Y aunque resulte irónico, sabe que los Estados Unidos es el único país capaz de garantizar estabilidad en Europa. Al final del día, los estadounidenses son, yo creo, el pegamento perfecto que mantiene unida a esa estructura, porque cuando tienes más de 20 países en un bloque colectivo tratando de ponerse de acuerdo sobre qué hacer en términos económicos, qué hacer en términos políticos y militar, tanto dentro de la Unión Europea como miembro de la OTAN. Yo creo que en términos de seguridad en la OTAN eso también crearía problemas significativos. Se generarán enormes desafíos, enormes problemas de acción colectiva. Yo creo que creer que se puede quitar a los Estados Unidos y que todo seguirá funcionando como antes, en el mejor de los casos, una fantasía. Ya lo vimos como esto funciona en el año 1989, cuando se negociaba ponerle fin a la Guerra Fría. En la cumbre de Malta, si no estoy equivocado, Condoleezza reconoció y de hecho mencionó que los estadounidenses
asumían cualquier acuerdo con la Unión Soviética, y si ese acuerdo se llegaba a implementar, los estadounidenses simplemente se retiraban del continente, pero los soviéticos dijeron que no, que los americanos podían quedarse siempre y cuando se pusiera fin a la confrontación. Y aquí estamos décadas después con la misma pregunta sobre la mesa. ¿Qué hubiera pasado si la OTAN hubiera entendido sus propios límites? Incluso cuando en 2004 absorbió los estados bálticos, Rusia podría haberlo aceptado si se le hubiera ofrecido por lo menos un sistema de seguridad más inclusivo, pero eso no fue la elección, y ahora estamos pagando las consecuencias de aquellas acciones catastróficas. Europa tiene un nuevo estatus que es bastante desfavorable, pero al menos es algo nuevo, porque yo considero que Europa puede vivir con esto, pero nunca le ofrecimos nada sustancial. Siempre dijimos que no. El revisionismo no va a parar, considero yo, seguirá expandiéndose. Yo creo que la OTAN tenía los planes perfectos de cómo meterse en Ucrania y luego seguir su expansión hacia Georgia. Entonces, quién sabe hacia dónde más se podrían dirigir la OTAN si los rusos finalmente no habían decidido responder. También tenemos información que la OTAN estaba planeando construir bases militares en Crimea y en toda Ucrania para poner misiles en la frontera, en toda la frontera con los rusos. Entonces, no había ninguna limitación real para la OTAN. Yo creo que esta obsesión de marchar sin límite, sin freno hacia las fronteras rusas es lo que nos ha llevado a este callejón sin salida en el que nos encontramos hoy. No tenían límite en cuanto a cuántos territorios podrían tomar y en cuanto a respecto a los movimientos de la infraestructura militar cerca de Rusia. Creo que esta negativa a aceptar un nuevo estatus real fue lo que finalmente condujo a que los rusos finalmente decidieran trazar las líneas rojas. Y como todos no reconocieron las acciones que esto podría desencadenar, Ucrania fue realmente el punto clave, y por eso Robert Gates, William Burns y demás reconocieron que el 2008 fue un punto de inflexión, fue un acto terrible, un gran desastre para Occidente y su alianza colectiva. Esa decisión creo yo que va a ser investigada, discutida y posiblemente debatida durante años. Fue el momento fatal que llevó a Europa hacia esta guerra. Un hecho que por supuesto no reconoce Europa justamente en este momento, especialmente en Europa occidental, pero es un hecho que sin duda debe ser reconocido por todos. Deben entender la importancia y la imprudencia de esa decisión. No se pensó ni se discutió adecuadamente, si bien en aquel momento y tampoco se ha discutido en los momentos actuales, y definitivamente no fue una gran historia en los medios tampoco, según recuerdo perfectamente. Hay que recordar también que la expansión de la OTAN se presentó junto con otras dos estrategias importantes. Una fue la expansión de la Unión Europea y la otra fue la revolución de colores que había resultado en diferentes movimientos políticos en diferentes regiones del mundo. La revolución de colores generalmente se asociaba con la revolución naranja que tomó lugar en Ucrania y la revolución de rosa que tomó lugar en Georgia. Pero la OTAN estaba también interesada en fomentar un tipo de revolución de colores dentro de Rusia. Entonces, cuando Michael Mafal era el embajador de los Estados Unidos, hicieron acciones muy importantes para llevar a cabo este plan macabro. Yo creo que este plan estaba impulsado de manera muy importante, una revolución de colores en Rusia, y como puede imaginarse, esto realmente asustó a los rusos. No fue, digamos, solo la expansión de la OTAN, también fue por supuesto la expansión de la Unión Europea y la posibilidad de una revolución de colores dentro de Rusia patrocinada por Occidente, lo que finalmente contribuyó a este resultado tan catastrófico, desastroso que tenemos en Ucrania. Yo creo que en 2014 hay un artículo muy importante publicado en el New York Times que salió, creo que fue en el 2020, aunque la información data en el 2014. Es un asunto muy importante. En ese texto se resalta con detalles
los eventos fundamentales que tomaron lugar tras el golpe de Estado que tomó luego en 2004. El primer día después de la destitución, dice el artículo que la CIA, el MI6 y el nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Ucraniana se encontraban reunidos en Kiev. Lo relevante de todo esto es que este líder de seguridad ucraniano había sido evidentemente elegido o más bien avalado por Washington. Un acuerdo trilateral entre estas tres agencias de inteligencia que había sido establecido y había sido también uno de los puntos de inflexión, uno de los puntos clave en la satisfacción de las políticas estadounidenses. Según se reporta, la CIA celebraba el hecho de que los ucranianos habían logrado finalmente infiltrarse efectivamente en la estructura rusa con un nivel de familiaridad y hermandad tan profundo que ni siquiera pensaban en el espionaje. En otras palabras, un alto funcionario de la National Endowment for Democracy después de Ucrania dijo que Putin debería estar preocupado porque después de todo nosotros podemos ir por ellos también. Incluso John McCain, después de la primera primavera árabe, lanzó una amenaza similar, tuiteando que Moscú sería el siguiente en la lista. Y es que no se podía ser más claro, considero yo. Después de Ucrania, yo creo que la jugada obvia era avanzar hacia Rusia. Yo creo que los movimientos de las potencias occidentales no dejaban lugar en duda al respecto. La estrategia estaba en la marcha. Yo creo que las repercusiones de esos acuerdos y declaraciones siguen resonando hasta el día de hoy en el tablero geopolítico mundial. A medida que el mundo se adentra en esta transición hacia la multipolaridad, surgen preguntas muy importantes, cuestiones bastante relevantes. Yo creo que la decisión estratégica que tomen los actores globales serán determinantes en este momento de transición. Estados Unidos, bajo el liderazgo pragmático de figuras como Trump, parece estar adaptándose a la nueva realidad geopolítica. Mientras tanto, Europa sigue atrapada en viejas ilusiones. La guerra en Ucrania, que ha sido el epicentro de este conflicto, ha demostrado que la obstinación en la búsqueda de victoria imposible solamente conduce a más sufrimiento. En última instancia, la verdadera pregunta no es si habrá acuerdo, sino cuánto tiempo más tardará Occidente en aceptar lo inevitable y comenzar a construir una paz realista. Es que tenga en cuenta la nueva arquitectura de poder global. Y bueno, con esto llegamos a la parte final de este programa de hoy. Recuerda que puedes acceder a más contenido exclusivo a través de la membresía de este canal. Allí encontrarás temas tan importantes como este que van a complementar tu conocimiento sobre el ámbito de la economía y la geopolítica global. Y bueno, nos vemos la próxima. Esperamos ver en el próximo programa. Hasta la próxima.